Y quiero que en esta mañana juntos reflexionemos en la bendita palabra de Dios y quiero invitarles para que juntos leamos un texto que está en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, más exactamente en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Este quizá es uno de los textos que más me gusta porque apela a la razón del ser humano. Y quiero que juntos leamos esta porción bíblica. Vamos a leerlo, por favor. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Allí hay varias palabras muy importantes. De hecho, todas. Y seguramente todos coincidimos en las siguientes afirmaciones. Dios nos ama. Espero que usted coincida conmigo. Dios nos ama. Y es importante estar seguros de su amor y de un amor que no cambia. Mire, nuestro amor humano cambia. Se va transformando. Va cambiando con el tiempo. Tristemente, en algunos casos, llega a acabarse. Pero ¿sabe? Debemos estar seguros que el amor de Dios no cambia. Que su amor es fiel, totalmente fiel. Y por eso Dios reclama para sí un pueblo fiel, porque el amor de Dios es fiel. Y ¿saben? Es un amor que no depende de nuestra fidelidad. Depende de la fidelidad de Dios. Pero además de eso, el amor de Dios es un amor eterno. Nunca se va a acabar. Quiero que usted coincida conmigo, por favor, en que Dios nos ama. Y debemos estar seguros de ellos. Amén. Lo segundo, en lo que quiero que por favor coincidamos, es que la voluntad de Dios contiene lo que es bueno, es agradable y perfecto, la voluntad de Dios para nosotros. En eso quiero que también coincidamos. Es decir, la voluntad de Dios para nosotros, sus propósitos para nuestra vida, siempre buscarán nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Y quiero que usted también coincida con eso, en eso conmigo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Amén. Y esa voluntad no solamente es buena porque siempre busca nuestro bienestar. Solo piensa en la palabra agradable. Algo que es agradable es algo que genera bienestar, genera alegría, genera paz. Solo genera cosas buenas. Pero además de eso es perfecta. La voluntad de Dios hacia nosotros, en ella no hay margen de error, no hay manera, no existe manera en que Dios se equivoque, no existe. Porque la voluntad de Dios es perfecta porque Él es un Dios perfecto. Ahora, no en una perfección que nosotros logremos concebir, no logramos, no podemos. A veces decimos, esa flor está perfecta. Algo que vemos o algo que percibimos y podemos decir, esto está perfecto. Pero esa perfección que nosotros concibimos y conocemos dista mucho de la perfección de Dios. Y sabe, la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Es decir, Dios no se va a equivocar nunca. Y en eso tú puedes estar tranquilo. ¿Usted puede creerlo? ¿Puede creer que Dios le ama? ¿Puede creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y quiero insistir en estas dos verdades, que las afirmemos en lo más profundo de nuestro ser, de modo que sean inamovibles. Sin importar lo que pase, sin importar lo que hagamos, sin importar lo que vivamos, yo estoy seguro que Dios me ama. Y eso debe ser algo inamovible en el corazón de un hijo de Dios.
No sé si usted lo sabía, pero acabamos de pasar una oleada de calor aquí en Bogotá hace unos días. En la localidad de Tunjuelito, que está allí nomás, el pasado 30 de enero, a la 1:31 de la tarde, se registró la que se considera es la más alta temperatura hasta ahora registrada en Bogotá. En Tunjuelito se registraron 25.85 grados centígrados. Y sé que más de uno lo sentimos. Eso fue el 30 de enero. Indudablemente, una muestra real del cambio climático. Cambio generado por nosotros. Y si te das a la tarea de ver documentales serios sobre el cambio climático, entenderás que todo se debe a, escucha bien esto por favor, despreciar, ignorar la organización dada por Dios a la naturaleza. Dios creó la naturaleza. Y en esa creación Él estableció un orden. Un orden que tú y yo, los seres humanos, hemos insistido en ignorar y despreciar. Te pongo un ejemplo sencillo. Estos días salí en la mañana, iba para el trabajo y caminando hacia donde dejo la moto guardada, una señora iba con su perrito y su perrito comenzó a hacer sus necesidades en la calle. Ella se agachó, después que el perro hizo su necesidad, se agachó, tomó una bolsa y metió el excremento del perro dentro de la bolsa. Qué bueno, dije yo, qué bien. Una señora con pensamiento ecológico. Después la señora tomó la bolsa y la dejó en la calle. El perro no hizo nada. Esa bolsa la va a arrastrar la lluvia. Se va a meter en una alcantarilla. Y esa bolsa puede tardar tranquilamente 100 años en deshacerse. Mientras tanto, va a tapar la alcantarilla junto con todas las bolsas del resto de irresponsables que hacen ese tipo de cosas. Se van a tapar las alcantarillas y el sector donde yo vivo se va a inundar. Estamos sufriendo las consecuencias porque hemos irrespetado el orden de Dios y por eso hoy sufrimos las consecuencias. Y una de las principales razones de la tragedia vivida hoy socialmente en todas las instancias, personal, matrimonial, familiar, es que el mundo de manera intencional o ignorante, en el sentido que no lo saben, e intencional es que lo saben pero les importa nada, es que hemos desechado el orden establecido por Dios. Esta enseñanza se llama Dios estableció un orden. Orden que encontramos tan claramente establecido a través de la Biblia como por ejemplo la lista de los 10 mandamientos. Algunos quieren ver los 10 mandamientos como una lista de prohibiciones gravosas, terribles para la libertad del ser humano. Pero allí están, clariticos. Usted puede verlos como una prohibición o puede verlos como un orden establecido por Dios. Solo imagínese en un hipotético mundo que indudablemente nunca vamos a tener, que nuestros dirigentes políticos entendieran que no hay que desear los bienes del prójimo. Nos escandalizamos por la gente que muere en las calles por la violencia y en los montes por las guerras intestinas. Averigüe cuánta gente muere hoy
porque las EPS no hacen su trabajo. Solo averigüe. ¿Cuánta gente muere hoy? Pero claro, los medios nos muestran, es otra cosa. ¿Usted sabía que el dinero que usted da para la EPS, ese dinero, las EPS lo agarran para hacer negocios ellos? ¿Usted sabía eso? Lo agarran para hacer negocios propios. Y si los negocios fallan, adivine quiénes son los paganos. ¿Usted sabía que el amor al bien de los demás ha llegado a tal punto que hoy una medicina que aquí cuesta 100,000 pesos, en otros países la misma medicina puede costar 5,000 pesos? Ahora imagínese que en el orden de Dios todos dijeran, no vamos a desear el bien del prójimo. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo? Los 10 mandamientos se encuentran, para quienes no lo saben, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Léalos. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honrarás a padre y madre. Imagínese una sociedad donde todos los muchachos honraran a padre y madre. ¿Cómo sería este mundo? Respire. Vista desde esta perspectiva, la palabra de Dios nos hace saber precisamente el orden establecido por Dios. No son solamente los 10 mandamientos. La Biblia de principio a fin contiene el orden establecido por Dios. Pero quiero que no sea parte de la idea primaria. Vivimos una tragedia social, al igual que vivimos una tragedia ecológica que no va a parar. La vivimos sencillamente porque no respetamos el orden establecido por Dios. Dios estableció un orden. Orden establecido para todos los escenarios de nuestra vida. Y prácticamente en todas las consejerías que doy, sobre todo de pareja, les digo a esas personas que están en consejería, Dios es el que sabe cómo funciona realmente el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios se lo inventó. Por eso Él sabe. Él tiene el manual de instrucciones. Y cuando ignoramos o desechamos su consejo, indudablemente vamos a caminar de manera errada. Solo por poner un ejemplo. Y teniendo esto en mente, junto a lo primero que les dije, es decir, Dios nos ama, y su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, entenderemos y aceptaremos más fácilmente el hecho que Dios tiene un orden para todo y que ese orden está registrado en la Biblia. Si usted entiende, sí, Dios me ama, es en serio, Dios me ama. Pero además de eso, Dios tiene una voluntad para mí que es buena, es agradable y es perfecta. Usted más fácilmente dirá, Dios tiene un orden establecido, y ese orden es porque Dios me ama y porque Dios tiene una buena voluntad hacia mí que es perfecta. Y eso hará que usted y yo más fácilmente aceptemos el orden de Dios. En un mundo que no quiere aceptar el orden de ninguna manera. Y en muchas ocasiones nos encontraremos batallando con nosotros mismos porque no siempre es fácil aceptar la voluntad de Dios. Y en eso debemos ser francos. No es fácil siempre aceptar la voluntad de Dios. Aceptar el orden que Él ha establecido para nosotros como sus hijos. Lo ves desde los nenes. Los nenes, cuando comienzan a crecer y a desarrollar su personalidad, hacen algo que tú y yo conocemos llamado pataletas. ¿Has visto niños haciendo pataletas? ¿Sí los has visto? También hay adultos.
Y generalmente la pataleta está asociada a un momento en que se le dice al niño que cumpla una orden. Yo lo he visto en supermercados. La orden es: vamos a comer verduras, vamos a comer cosas saludables. Esa es la orden. Pero el niño en su voluntad dice: no, yo quiero comer solo dulce y galletas. Entonces agarra un frasco o una bolsa de lo que sea, pero hay una orden que cumplir. Entonces el papá le quita o la mamá le quita y se armó la de Troya. ¿Sí ven? Nos cuesta. Y nos vamos a encontrar en ocasiones batallando con nosotros mismos. Y yo le quiero decir algo. Yo muchas veces me he encontrado batallando. Y seguramente en lo que me reste sobre esta tierra voy a tener momentos en los que me voy a encontrar batallando con las órdenes de Dios. Dios estableció un orden. Por eso Jesús, de las primeras cosas que le pidió a aquellos que querían seguirle, fue que se negaran a sí mismos, que renunciaran a su egocentrismo, a su autosuficiencia y todo lo que se le parezca. Mire lo que dijo Jesús allí en Mateo capítulo 16, verso 24. A sus discípulos. No fue a cualquier persona, fue a sus discípulos. Jesús les dijo, ayúdenme a leer: si alguno quiere ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor es directo y tajante: niéguese a sí mismo, poniendo de manifiesto que hay que renunciar al egocentrismo, a la autosuficiencia y todo lo que se le parezca. Y si usted lee, no dice: si alguno quiere seguirme, te digo, son montones los que quieren seguir a Jesús. Son montones los que quieren recibir las bendiciones que Jesús da, porque Jesús bendice. Son montones. Entonces Jesús dice, imagínense que la frase dijera: si alguno quiere seguirme, mira a ver si quiere negarse. O sea, no es tan necesario. No es un absoluto, es si usted quiere. Si usted lee bien, no hay negociación. No hay dos opciones, es una. ¿Cuál es? Diga conmigo: niéguese. En el orden de Dios está establecido que tú y yo menguemos para que Él crezca. Y podríamos ampliar el concepto declarando que darle a Dios ese primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, es entender el orden de Dios. Eso es lo primero que debemos vencer nosotros mismos, nuestro yo. Quiero hablar de varios asuntos que contienen esta verdad. ¿Cuál verdad? Dios estableció un orden. Y entre las muchas cosas que trajo la pandemia, una de ellas fue la siguiente, el siguiente pensamiento. Mire, usted va a escuchar en estos tiempos cada vez más personas que dicen lo siguiente: creo en Dios, amo a Dios y no necesito congregarme. Después de pandemia, quedó ese pensamiento. Y puede ser que muchas personas hoy estén considerando eso. Y te lo van a decir. Y te animo a que hagas el ejercicio. Hermano, hoy lo extrañamos en el culto. Dios sabe que lo amo. Dios sabe que aquí lo busqué. Ah, qué bueno. Qué bueno. Entonces, ¿qué hacemos con este texto? Hebreos 10:25. Leamos. No dejemos de qué. Como es la costumbre de algunos, sobre todo después de pandemia, sino que hagamos.
animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Saben, mis queridos, tristemente este pensamiento ha logrado infectar la mente de muchos hijos de Dios, indudablemente desechando la enseñanza bíblica. Y esto ha traído como consecuencia una alteración altamente nociva de las prioridades de los hijos de Dios. Para mí, congregarme es una prioridad, punto. Pastor, ¿cómo se atreve? No, el atrevido es Dios que lo puso allí. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y Dios espera que tú y yo podamos decir, Señor, no me cuentes entre esos algunos, porque yo respeto el orden que tú das. En estos días, alguien me decía que amaba a Dios, todo esto, y en un momento me decía, yo quiero volver a la iglesia. Pero, sacó una lista de peros. Y yo le decía a esta persona, agradezco que quieras volver a la iglesia, pero mientras tú no vuelvas a la iglesia a congregarte, estás desobedeciendo a Dios. Entonces ahí mismo sacó la credencial, yo amo a Dios. Yo tengo una relación con Dios. Yo le dije, mira, es tan sencillo como esto. Es como que yo le diga a Nancy que la amo, que es mi esposa, pero viva en otra casa. O sea, 1 más 1, sencillo. El orden de Dios es sencillo. Dios estableció un orden. Y Dios estableció que los matrimonios sean una sola carne. Sin querer profundizar en esto, podríamos decir que la participación de otra persona en esta unidad traerá consecuencias negativas. Y cuando hablo de otra persona, no te enredes pensando, sí, un amante. No, llámese hijos, amigos, padres o suegros, pasatiempos, trabajo. Todo lo que se meta en esa relación y respeta el orden de Dios. Pastor, demuéstreme eso. Vamos, Génesis 2:24. Y dice el texto, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une ¿a quién? ¿A quién? Dígalo sin miedo. A su esposa, y los dos se convierten en uno solo. El texto bíblico apunta a unidad. No que se fusionen, no. El texto no está diciendo que Nancy se convierta en Mauro y Mauro en Nancy, ¿sí? Y allí aparezca un monstruo. No está diciendo eso. El texto lo que está diciendo es la pareja debe tener unidad con límites claros y respetados por todos. Yo he escuchado aberraciones como la siguiente: pastor, es que todavía el niño duerme con nosotros. ¿Sí? Y el niño tiene 15 años. Dios mío, ¿cómo se les ocurre meter un guaymarón de ese tamaño en medio de ellos? Pero mira, hay parejas que todavía tienen al niño de 3, 4 años durmiendo al medio. Sí, yo sé que estas cosas a veces no gustan, pero el orden es el orden de Dios. ¿Usted quiere tener un matrimonio feliz? Establezca límites. Considero que en ocasiones es necesaria la participación de otra persona. Si así es, debiera ser con una intención de formación, de consejería, con el aval de los dos integrantes de la pareja. Siempre que a mí me piden consejería de pareja, siempre les digo, deben estar de acuerdo. Deben estar de acuerdo los dos. Pero entienda eso, y ahora usted dirá, claro, por eso hoy los matrimonios sufren tanto, porque a veces el intruso es el trabajo, un pasatiempo,
esos aparatitos que nos gustan tanto, los celulares. Y por eso yo le digo a la pareja, ¿usted quiere tener un matrimonio feliz? Sí, pastor, amén. Saque el televisor de su alcoba. Uy, pastor, no me la ponga tan difícil. No, porque entonces ¿con quién hablo? Sencillo. Dios estableció un orden, amén. Y Dios estableció que me ame a mí mismo y a los demás. Y ese es el orden de Dios. Vea lo que dijo Jesús en Mateo 22, verso 39. Me gustó esta versión mucho. Está hablando de los grandes mandamientos. El primero ya te lo sabes. Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. El segundo, dijo Jesús, es similar. Amarás, leámoslo juntos por favor. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Qué interesante. Ese es el orden de Dios. Por eso usted entenderá cuando su pastor dice, aquí está la persona que más amo. Y todos voltean a mirar a Nancy. No, soy yo. Yo soy la persona que más amo sobre esta tierra. ¿Por qué? Amarme a mí mismo incluye, escuche por favor, aceptarme, perdonarme, construirme, animarme, crecer en todos mis escenarios de vida espiritual. Venir aquí, a este lugar, es una muestra de amor a usted mismo. Porque usted se está construyendo espiritualmente. Amarme a mí mismo incluye construirme emocionalmente, intelectualmente y relacionalmente. Todo esto apuntando a tener que, cuando uno se ama a sí mismo, tiene una autoestima equilibrada y saludable. La persona que establece así ese orden en su vida fácilmente podrá construir relaciones poderosas. ¿Recuerdan la famosa frase, usted no sabe quién soy yo? ¿Sí la recuerda? ¿Sí la recuerda? Una autoestima desequilibrada. ¿Usted se imagina a esta persona que dijo esta frase en una relación de pareja? Mi amor, es que tú cometiste, usted no sabe quién soy yo. Pero también amarme a mí mismo y tener una estima equilibrada es superar las dificultades y desafíos que trae la vida, como también esos momentos tristes o aún trágicos que pueden estar incluidos en nuestra vida. ¿Sabe? Yo entendí hace algunos años y gracias a Dios lo entendí. ¿Usted ha escuchado la frase, ¿me sacaron la piedra? ¿Sí la ha escuchado? ¿De pronto, de casualidad? ¿Ha escuchado la frase, esa fue la gota que rebosó la copa? ¿La ha escuchado? ¿Sí la ha escuchado o no? Ok, ¿de quién es la piedra? ¿Suya? No se la sacaron, usted se la dejó sacar. Cuando tú y yo entendemos que podemos tener el control de nuestras emociones por esa preciosa manifestación del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Miren, estos días me pasó. Iba en la motocicleta y tenía una distancia así de grande entre el andén y la motocicleta. Y estaba yo esperando el cambio de semáforo, estaba concentrado mirando. Como tomo la misma ruta casi siempre, ya sé cuánto tarda un semáforo. Y generalmente arranco de primeras. Me gusta esa sensación. Y arranco. Resulta que yo estaba allí pendiente y apenas cambió y arranqué, un señor por un lado que no se debe adelantar, que es el derecho, pasó. Pero cuando pasó, yo estaba a la vez esquivando un hueco. Mire, yo no sé ese señor por dónde pasó, o sea, no lo sé. El caso fue que cuando logró pasar, giró sin detener la motocicleta. Ese tipo debe seguro trabajar en un circo,
Porque siguió andando la moto, giró y me dijo muchas cosas que no incluían buenos días, que esté bien, no. Me dijo muchas cosas, muchas cositas. Me dio mucha rabia. Tuve la intención de acelerar mi moto para alcanzarlo, pero recordé que mi moto es más pequeña. No, eso es broma. Cuando él hizo eso, yo sabía que más adelante hay otro semáforo y ese semáforo está en rojo. Yo seguía andando. Cuando llegué donde estaba él, nuevamente paró, volteó y esta vez fue menos agresivo. Solo me dijo que era un bobo. Y me señaló los espejos y me dijo, ¿sabe el nombre de esto? Se vinieron tantas frases a mi cabeza para decirle, tantas. Lo único que atiné a decirle fue, Señor, usted se metió por donde no cabía. Y me contuve. Me fui por el camino pensando, debí haberle dicho. Me dejé ver la cara. Y empecé a imaginar muchos escenarios y todos con final trágico. ¿Saben? Dominio propio. Y el orden de Dios me dice, Mauro, ámate a ti mismo de tal manera que tengas dominio sobre lo que sientes y sobre lo que piensas. Eso es amarse a sí mismo. Eso es amarse a sí mismo. Y también saber manejar los momentos de victorias, logros, para que su amor propio siga manteniéndose saludable. Dios quiere que logremos cosas, que tengamos victorias, amén. Pero Él no quiere que eso nos envanezca. Él no quiere que eso nos lleve a sitios donde nuestro ego no quepa. Y eso hace parte también de amarme a mí mismo. Que mis logros no quiten la humildad que Dios quiere que yo tenga. Vea todo lo que incluye el orden de Dios en cuanto a amarme a mí mismo. Si algo debemos promover en nuestros hijos es el amarme a ellos, amarse a ellos mismos. Ayer hablamos con los jóvenes sobre su derecho a equivocarse. Pueden equivocarse, muchachos. Hace parte de la humanidad. Dios estableció un orden. Por último, Dios estableció un orden para que tengamos más allá de lo que queremos, lo que realmente necesitamos. Y fue el mismo Jesús quien nos lo hizo saber. Allí en su famoso Sermón del Monte, en el capítulo 6, verso 33 de Mateo, Él dijo lo siguiente: lo más importante, por favor diga conmigo, lo más importante es que primero ¿qué? Así. ¿Cuánto? Diga todo. Todo lo que yo necesite, pero hay un orden. Hay un orden. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Primero, ¿qué debemos buscar? Ahora piensa y sé sincero contigo mismo. ¿Qué es lo primero que buscas? ¿Qué es lo primero que buscamos? Y vas a notar algo, que fácilmente alteramos ese orden. Jesús fue claro. Y me encanta como Jesús lo dice de una manera hiperbólica, como exagerando, como reiterando en una frase tan corta. Lo más importante es que primero, luego primero no es lo más importante y lo importante no es lo primero, pero Jesús quiso decir, realmente pongan la atención a esto. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios. Alterar el orden de Dios no significa
óyeme bien esto, no significa necesariamente que no tengamos lo que queremos. ¿Qué quiero decir con esto? En un mundo materialista como en el que vivimos, eso suele suceder. Miden tu espiritualidad por lo que tengas. Entonces mucha gente dice, no, Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo. ¿Por qué? Porque he logrado materialmente todo lo que quiero. Todo lo que quiero, lo he logrado. Entonces Dios está conmigo porque eso es lo que dice un mentiroso evangelio. Buscamos lo que necesitamos o creemos necesitar y lo tenemos para al final darnos cuenta que nada de eso nos llena. Nos alegra, nos brinda bienestar. Claro que sí, pero nunca como lo hace una relación con Dios. Nunca. ¿Cuántos pares de zapatos te puedes poner al tiempo? Uno. Bueno, iba a preguntar cuántos almuerzos te puedes comer. De pronto más de uno, pastor, yo me puedo jalar 3 almuerzos. Si no hubiera sido una buena pregunta. ¿Cuántos carros puedes manejar al tiempo? ¿Cuántas casas puedes habitar al tiempo? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La historia de la humanidad demuestra que las cosas materiales nunca brindan felicidad. ¿Brindan bienestar? Claro que sí. ¿Brindan alegrías? Claro que sí. Pero nada brindará lo que brinda una relación con Dios. Por eso me encanta una canción de Funky y creo que la escucho a diario, donde él canta diciendo, tú me das lo que yo necesito. Y él en su canción dice, creí que iba a tener un hogar con una casa grande. Creí que esto y lo otro. Es una canción bien bonita, se me olvidó el título de la canción. Pero es una canción donde él reconoce que lo material no brinda felicidad. Y Jesús lo que está diciendo aquí, mira, el orden de Dios es que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y tranquilo, el resto va a llegar a tu vida. No necesariamente lo que tú quieres, porque no siempre lo que tú quieres es lo que te va a brindar verdadera felicidad. Y ahí es cuando entra entonces la voluntad de Dios, como es buena, agradable y perfecta. Jesús lo declaró de manera muy clara. Lo más importante es primero buscar el reino de Dios. Lo que más debiera interesarnos sobre esta tierra, y eso, mis queridos, es precisamente entender y aceptar el orden establecido por Dios. Dios estableció un orden. Y por eso quiero animarte, quiero invitarte para que consideres este espacio, aquí, como estamos hoy, que Dios nos regala como iglesia, como hermanos en la fe, un espacio para que precisamente juntos entendamos el orden que Dios estableció. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú vienes aquí a escuchar una enseñanza, cada vez que tú lees la Biblia y meditas en ella, cada vez que lo haces, tú estás también entendiendo el orden de Dios para tu vida. Y por eso quiero animarte para que vengas a la iglesia con un agregado más. ¿Cuál? Dios, yo quiero saber cuál es el orden que tú tienes para mi vida, porque yo quiero tu bendición. Un orden que nos asegura una vida que sin lugar a dudas le agrada a Dios y una vida que nos brinda tranquilidad. Amén. Esperanza, estabilidad, seguridad, fortaleza, paz, y podríamos seguir añadiendo a esta lista de bendiciones muchas más cuando tú y yo
Le decimos al Señor, Señor, yo quiero vivir mi vida conforme a la orden que tú tienes, a la organización que tú tienes. Porque creemos que Dios estableció un orden y nos esforzamos por cumplirlo. Mis queridos, cuando tú te interesas no solamente por conocer el orden de Dios, sino por esforzarte por cumplirlo, Dios te asegura una vida llena de bendiciones. Pero recuerda, nuestro ego va a estar batallando. Y por eso debemos doblegarlo en el nombre del Señor. Ahora quiero que por favor cierres tus ojos. Quiero que por favor piensa por favor, en todos esos momentos, espero que no sean muchos, pero quiero que pienses en esos momentos en los que tú sabes de manera consciente, ignoraste el orden de Dios. Como cuando Dios te dijo, perdona. Y tú lo viste como una sugerencia. Y tuviste que cargar con amargura, con resentimiento, cuando no era lo que Dios quería para ti. Quiero que pienses en todos esos momentos y que quizá hoy tú estás viviendo consecuencias que Dios no quería para ti porque no respetaste, porque ignoraste el orden de Dios. Y aquellos que debemos decir, sí, Señor, yo reconozco que me he salido tantas veces del orden establecido por ti y entiendo que hoy vivo consecuencias que tú no querías. Para todos nosotros Dios tiene una palabra. Nuevas son mis misericordias cada día. Y para ti y para mí hay una nueva oportunidad. Y si tú hoy decides, Señor, yo quiero conocer tu orden y quiero vivir en el orden que tú tienes establecido, yo te aseguro, y más que yo, la palabra te asegura, una nueva oportunidad. Dios puede hacer todo de nuevo, pero es necesario que tú hoy digas, Señor, yo quiero vivir bajo el orden que tú has establecido.